Deja, por favor, Era. Era, me estás rompiendo, deja. Hola, ¿cómo están? Bueno, me voy a deshacer de mi amiga por un rato. Hola María José, hola Viviana, María, ¿cómo están? Bueno, vamos a esperar un par de minutitos más, a ver si se une alguien más y si no vamos a hablar un poquito. Hoy vamos a hablar un poquito de metagenealogía. ¿Qué es la metagenealogía? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se trabaja? Vamos a hablar un poquito de qué son las lealtades. Muy bien, María Gandela, ¿vos? Está saliendo el sol. Hoy llovía a la mañana por acá. No voy a aceptar eh, compartir el live, no por mala onda, sino porque, bueno, quiero explicar un poquito esto. Si después que explique eso, alguna tiene alguna pregunta y se complica hacer la pregunta por el chat, entonces sí no tengo ningún inconveniente de que charlemos un poquito. Pero mientras tanto, lo digo por quien me pidió que la ingrese al live. María José, cuando terminemos de hablar, si tenés alguna pregunta o si querés conectarte, más que bienvenida. Por una cuestión de que si no, porque pasó el otro día cuando estuvimos con Gaby, que por ahí algunas personas subían y no sabían qué decir, y la idea es un ida y vuelta. ¿Estás, estás ahora, María? Te estoy viendo. Yo ya enseguida comienzo. Y después, bueno, si alguna quiere hacer una pregunta y quiere que charlemos un ratito, me escribe y yo la subo, no hay ningún inconveniente. Bueno, vamos a ir hablando, no creo que se conecten mucho más, aparte no lo anuncié fuera del grupo, así que no espero muchos, pero sí me va a quedar grabado el live y eso me interesa. Si alguien se va sumando, entonces sería genial. Pero bueno, de lo que quería hablar un poquito es de qué es la metagenealogía en primer lugar.
y bueno, ir viendo algunas cosas por ahí. Y si tienen alguna pregunta, me pueden ir escribiendo, no hay problema. Si no se entiende, si no se escucha, lo mismo. La metagenealogía es un término que para quienes son defensores de la Real Academia Española, no es mi caso, no existe, porque no fue aprobada por ella. Pero es un término que acuñó Alejandro Jodorowsky allá por 1970 aproximadamente, y que está muy relacionado con la psicogenealogía. Genealogía me habla de árbol genealógico, de nuestros ancestros. Alejandro Jodorowsky lo que dice básicamente es que la metagenealogía no es una terapia como cualquier otra, sino que más bien es un ejercicio permanente de hacer consciente nuestro inconsciente. Tiene como base Jung y otros autores, pero Jung es el más conocido, es discípulo de Freud. A ver, para que nos pongamos más o menos en contexto. Freud tiene una teoría que cuando nosotros nacemos somos tabla rasa. Es decir, venimos con una mente totalmente en blanco que se va llenando de cosas, de ideas, con el contacto con nuestra familia primero, nuestro entorno social y nuestro entorno geográfico ayudan. Jung dice, yo estoy de acuerdo a medias. En realidad, dice Jung, no venimos como tabla rasa, sino que venimos con la memoria de nuestros ancestros atrás. La memoria familiar o el inconsciente familiar, el inconsciente social y el inconsciente geográfico. ¿Por qué es tan importante el inconsciente geográfico? El inconsciente familiar va a ser el que nos va a transmitir los valores o desvalores, lo que haya, de nuestros ancestros, de nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Todo eso es nuestro inconsciente familiar. Nuestro inconsciente social. Hola Lauti, ¿cómo estás? Nuestro inconsciente social es el inconsciente que nos rodea, es el que nos da lo que nos rodea. La escuela es parte del inconsciente social también. Y el inconsciente geográfico es el que nos va a contar la historia, es el que nos va a determinar de alguna manera las vivencias de nuestros ancestros. Por ejemplo, no es lo mismo la mayoría de... Yo soy latinoamericana, sudamericana más precisamente, pero soy descendiente de europeos, claramente lo soy. Ahora, soy descendiente de alemanes, o mejor dicho, soy descendiente de rusos alemanes. ¿Y por qué hago este énfasis? No es lo mismo ser descendiente de un alemán nórdico que de un ruso alemán. ¿Por qué? Porque esto tiene un contexto histórico que va a unos cuantos siglos, un par de siglos atrás, mediados del siglo XVII, por ahí, mediados superior del siglo XVII, cuando hizo un proceso de capitalización en lo que tenía que ver los feudos. Y los campesinos fueron expulsados de sus territorios para empezar a trabajar en una creciente industrialización. Industrialización que Alemania no tenía desarrollada, pero de todos modos se encargó de expulsar a los campesinos de su residencia. Estos campesinos tuvieron que empezar a buscar dónde trabajar porque se quedaron sin hogar, sin casa, sin tierras, sin forma de supervivencia.
Entonces había que empezar a buscar. Algunos fueron a Francia, otros se cruzaron a Suiza, otros se cruzaron a Rusia. Y ahí empezaron a trabajar. De ahí, rusos alemanes. ¿Esto qué tiene que ver en mi inconsciente? Cuando yo trato un problema, por ejemplo, de carencias económicas, voy a tener en cuenta estas cuestiones, porque mis ancestros, más allá de mis bisabuelos, pero esto viene, fueron expulsados de sus territorios, perdieron sus tierras, perdieron todo por lo que siglos sus ancestros trabajaron y tuvieron que abandonar su lugar de residencia para ir, vaya uno a saber dónde, en medio de la incertidumbre, el maltrato y todo lo demás. Mis bisabuelos, mejor dicho, bisabuelo, vinieron a Argentina, primero llegaron a Brasil, en 1900 clavadito, llegaron a Brasil y de Brasil se vinieron a Argentina. Esto llevó unos 4 años aproximadamente, según la historia que me contó mi abuela. Ahora, vinieron sin nada y el padre de mi bisabuelo vino ciego por el hambre, la miseria y todo lo demás. Cuando llegaron a territorio argentino, más precisamente Entre Ríos, mi bisabuelo, que era una persona muy hábil, tenía unos 17, 18 años en ese momento, empezó a trabajar en un taller mecánico. Este señor del taller mecánico tenía una única hija mujer. Mi abuelo se casó con ella, tuvieron su propia familia. Obviamente esta mujer heredó todos los campos que tenía su familia, más lo que mi abuelo fue creando. Su taller mecánico, era el único en la zona que trabajaba maquinaria pesada, tenía tractores, tenía un montón de cosas. Mi papá era mecánico porque su abuelo le enseñó. Y mi papá era un excelente arrocero porque mi abuelo le enseñó. Tenía arrocera, mi papá siempre trabajó en arrocera. Tenía el conocimiento de la tierra. Ahora, en algún momento de esta historia, mi bisabuelo perdió todos sus campos y le quedó unas hectáreas de tierra. Lo perdió todo. Yo trabajo desde que tenía 16 años. He estado muy bien económicamente porque siempre me he esforzado muchísimo. Cada vez que lograba la estabilidad, por alguna razón, la perdía y la dejaba. ¿Por qué? Porque es la historia de mi familia. Vengo de generación en generación perdiendo todo. Se me expropia o lo dejo. Esto es un conflicto familiar. Para yo poder cortar con eso, tengo que plantarme en un lugar y decir, esto no es mío, no me corresponde, no me pertenece. Y lo devuelvo. Y entonces a partir de hoy yo empiezo a construir mi futuro como yo quiero, de la manera que yo quiero. Y entonces ya empiezo a dejar esa carencia. Entonces, ¿cómo es que yo voy armando esto? A través de la historia familiar. En mi caso, no me es tan difícil entender. Mi abuela me contó cómo llegaron sus padres a Argentina. No me contó cómo estaban viviendo sus abuelos y bisabuelos en Alemania. Eso no me lo contó mi abuela. Eso lo sé yo porque soy profe de historia. Pero armé todo el contexto y sé en qué condiciones se era ruso-alemán, en este caso. Entonces, conozco toda esa historia, lo atraigo y lo analizo. Así se trabaja un árbol genealógico. Claro, no todos los terapeutas son profesores de historia. Entonces, bueno, ahí también vamos a tener que ver, cada uno de nosotros vamos a tener especialidades porque va a estar de acuerdo a nuestro desarrollo cognitivo. Entonces, cuando yo trabajé ahora, hace un tiempito que hice un diplomado y
Y cuando empecé a trabajar y dije, wow, y me empecé a dar cuenta de esto, entonces entendí, cerré el círculo, y cuando di el examen final y lo hablaba esto con el profesor con que di el diplomado, yo le decía, a mí me parece que esto tiene que ver con esto, y me decía, pero por supuesto que sí, claro que sí. Y entonces entendí que si bien estudiar profesora de historia era un mandato de mi clan, porque mi abuela, soy doble de mi abuela, que era maestra, yo estudié el profesorado de historia. Nunca supe por qué, porque si hay algo que yo no quería hacer en la vida era docente y terminé siéndolo. Y estudié precisamente historia. Eso también es en parte un mandato de mi clan, pero que yo ahora lo uso en mi beneficio. ¿Por qué un mandato de mi clan? Porque yo tengo, por un lado, por el lado de mi abuela, tengo que reivindicar a todos los analfabetos que hay en mi clan materno. En mi clan materno la mitad somos docentes, profesores, maestros, la mitad somos docentes, la otra mitad son analfabetos. Así. Mi hermano y yo somos docentes, por ejemplo. En una sola familia, 2 docentes, de 3. Mi hermana no quiso terminar sus estudios. Si bien empezó a estudiar economía y era excelente, no quiso terminar sus estudios. No es analfabeta, pero no quiso terminar sus estudios. Tengo primos que son analfabetos y tienen mi misma edad. Entonces, eso hay que sanar en el clan. ¿Hasta acá se va entendiendo? Si hay alguna pregunta, escríbanla, por favor. Yo estoy mirando la pantalla, voy a ir contestando. A ver, lo que tenemos que tener en claro es que el camino de sanación comienza o inicia cuando decidimos dejar atrás todo lo que nos daña, todo lo que nos hace mal. Entonces empezamos a buscar soluciones y aparecen estas puertas. Después vamos a ver si es o no, porque no todas las puertas son para todos o es el momento. Yo comentaba hoy en el grupo que lo primero que yo hice fue buscar biodescodificación a raíz de un problema de salud. Y a mí no me sirvió la biodescodificación. ¿Eso significa que no sirve? No, a mí no me sirvió la biodescodificación, pero apareció el transgeneracional y a mí me súper sirve hasta el día de hoy el transgeneracional, al punto que empecé a prepararme para enseñarlo y para darlo yo, para atender consultas yo. El análisis transgeneracional nos ayuda a entender que el origen de todos los conflictos está en nuestro clan, en el mandato del clan, en nuestros ancestros. El mandato es esto de lo que le estaba hablando. A ver, hay muchos analfabetos en este clan, vas a tener que alfabetizar a todos esos. Y no quiere decir, por más que yo agarre y junte a todos mis primos y los siente, mis primos, tíos, lo que sea que sean analfabetos, y los siente y me ponga a dar, no voy a solucionar el problema, porque el problema no tiene solución. Lo que yo tengo que hacer es reconocer, hacer consciente que yo no estudié profesorado de historia porque quería ser profesora de historia, sino porque ese fue el mandato del clan. Entonces yo voy a decir, si a mí me gusta la historia y me gusta dar clases y quiero seguir haciéndolo, está perfecto, pero tiene que ser una decisión mía. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, a ver, maravilloso clan, ¿dónde comenzó esto? Según yo, esto comenzó con mi abuela. Hasta ahí es donde la pude rastrear. Es, querida nona, yo te amo, valoro todo lo que me diste, soy la mujer que soy gracias a vos, y de hecho tengo la carrera que tengo gracias a mi abuela, porque ella me enseñó a leer a los 5 años. Y honestamente, si no fuera por la manera en que ella me enseñó a leer a los 5 años, yo no hubiese podido hacer la carrera que hice dentro de la historia, porque
las herramientas que ella me dio no me la dieron más de 10 años de escolarización, no me la dieron todos los años de escolarización que tuve y ni siquiera me lo dio la facultad, me lo dio mi abuela. Entonces, si no fuera por mi abuela, yo no tendría esta capacidad cognitiva que tengo y valoro muchísimo, la agradezco enormemente, pero yo no puedo alfabetizar al clan, no es mi responsabilidad. Entonces, elijo seguir siendo profe, elijo seguir acunando y estudiando historia porque lo amo, me apasiona, pero ahora lo hago porque yo quiero y no es para alfabetizar a un clan, es para mi disfrute, para mi placer. ¿A qué me lleva el hecho de que yo reconozca que la carrera no la elegí por mí? Yo trabajo para el Estado. En la Argentina, en la Argentina, más allá de lo mal que está la educación, porque está muy mal, como en todo el mundo, porque es que si hay gente alfabetizada, el poder político no puede ejercer control sobre los individuos. Entonces tenemos que estar analfabetizados, una parte analfabetizada y la otra parte alfabetizada, y como al Estado o a los gobiernos de turno les conviene. Eso es una ley general, es para todo el mundo igual, no tiene otro secreto. Ahora, en la Argentina todavía tenemos una buena educación y sobre todo cuando se trata de facultades, de universidades. Tenemos las mejores universidades públicas y con un gran prestigio en todo el mundo. Realmente nos forman muy bien. Entonces, trabajar para el Estado es un buen trabajo. Yo particularmente no quiero trabajar en instituciones privadas. No me gusta, no quiero hacerlo. Ahora, el Estado me debe dinero desde hace 4 años que no lo puedo cobrar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y cuando empiezo a trabajar cobro la mitad o cobro de más y al mes siguiente me descuentan por completo. O sea, un montón de cosas que van sucediendo que me muestran que no es por ahí. Porque yo no estudié eso porque quiero. Hoy me gusta, pero no lo estudié porque quiero. Yo quería otra cosa. Pero obedecí al mandato del clan de manera inconsciente, pero lo obedecí. Entonces, hay una programación en nosotros que no nos deja avanzar. Hay una programación en nosotros, un programa que nos crea conflicto. Esos programas tienen que ver con lo económico, esos programas tienen que ver con las relaciones afectivas, esos programas tienen que ver con un montón de cuestiones, con no avanzar, por ejemplo, a ver si se me ocurre algo. Yo me quiero mudar de ciudad y siempre me tengo que quedar en el mismo lugar. Algo pasa que siempre termino ahí. O me quiero ir de la casa de mis padres, me logro ir de las casas de mis padres, pero tarde o temprano tengo que volver ahí. Entonces, ¿por qué? Porque ese es mi rol dentro de mi árbol genealógico. Entonces, estos programas que quedaron pendientes, se trata de algo que mi clan no pudo resolver y me da a mí para que lo haga. ¿Cómo lo vamos a sanar? En primer lugar, dándonos cuenta de cuáles son estos programas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Armando nuestro árbol genealógico y empezando a investigar quiénes eran, qué hacían, no solamente el nombre, la fecha de nacimiento, que son datos sumamente importantes, pero no es lo más importante. No es lo único importante, mejor dicho. Yo voy a tener que investigar cuál es su historia, voy a tener que investigar todo lo que pueda sobre ellos. ¿Se casaron? ¿No se casaron? ¿Eran felices? ¿Eran tristes? ¿Cómo eran? ¿Eran afectuosos? ¿Cómo eran mis abuelos? ¿Cómo eran mis abuelos entre ellos? ¿Cómo eran mis abuelos con mis padres? ¿Cómo eran mis abuelos conmigo? Porque eso también es algo, o sea, de la manera en que yo veo mi clan,
no es la misma manera como la ve mi hermano o como la ve mi hermana. Cada uno de ellos va a ver el plan, o cada uno de nosotros, mejor dicho, va a ver el plan de una manera diferente. ¿Por qué? Porque todos tuvimos diferentes experiencias con nuestros ancestros. Por ejemplo, yo tengo una excelente relación, o tuve una excelente relación con mis abuelos maternos. Conmigo ambos fueron afectuosos, me enseñaron un montón de cosas, hay un montón de cuestiones, esto que yo les decía, yo soy intelectualmente la persona que soy gracias a que mi abuela me enseñó a leer a los 5 años y desde ahí nunca más me dejó. Y yo tenía 10 años y me leía libros enteros, porque amé la lectura y sigo leyendo y me paso horas leyendo. Por ejemplo, anoche me acosté a las 4 de la mañana, pues estuve leyendo para preparar el taller. Entonces me pasé horas leyendo y lo disfruto realmente, me gusta hacerlo, pero se lo debo a mi abuela. Ahora, mi hermano dice más o menos lo mismo. Mi hermano dice, yo tengo el amor por la lectura porque cuando iba a casa de mis abuelos encontraba siempre un montón de libros, pero mi hermano no le enseñó a leer mi abuela, entonces él lo ve desde otra perspectiva. Mi hermana dice, a mí me gusta leer, vaya uno a saber por qué. Porque tuvimos los tres diferentes experiencias. Y así con cada uno de nosotros. Como yo veo a mi madre, no es de la misma manera que mi hermano ve a mi madre y que mi hermana ve a mi madre. Porque ella, y acá también voy a decirlo claramente, es un mito que nuestros hijos son todos iguales. No es verdad. Y no está mal que así sea. Lo que está mal es que nos hagan creer que todas las madres son perfectas y toda la historia que ya sabemos. Entonces, empezar a darnos cuenta de esas cosas nos van a ayudar a encontrar qué es lo que yo tengo que trabajar en cada área de mi plan. Los mandatos no necesariamente son malos o negativos, no estamos hablando de eso. Hay mandatos que se cuestionan por completo. Un mandato que se cuestiona por completo es, por ejemplo, el abuelo dice que no se cuestiona, quise decir, perdón. El abuelo dice que todos tenemos que estudiar porque él era un analfabeto, no tenía nada, y todos estudiamos. Entonces, ese es un mandato que se hace por completo. Otros se cuestionan a medias. Por ejemplo, mis padres tienen un negocio y un negocio familiar y hay uno que dice, no, yo no quiero atender este negocio, pero así todo lo sigue atendiendo. A medias quizás, por ahí es el, no sé, eh, es el músico, quiere ser músico y bueno, los fines de semana toca con su banda, pero de lunes a viernes atiende el negocio aunque no le guste. Se cuestiona a medias. No obedezco por completo, pero tampoco dejo de obedecer. Y hay otro, se cuestiona totalmente, el que se revela es la oveja negra de la familia. Ser la oveja negra de la familia también es un rol sumamente importante. ¿Por qué? Porque es el que vas a cuestionar absolutamente todo y el que va a poner a todo el clan en tela de juicio. Y es muy necesario porque forma parte del sistema. Siempre, ya sea que seamos los que cuestionamos o los que nos cuestionamos, vamos a ser parte del sistema. Así está programado que seamos. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo es que yo cuestiono? ¿Desde qué lugar cuestiono al clan? ¿Lo cuestiono? ¿Estoy cumpliendo ese mandato? ¿O lo cuestiono porque yo decido cuestionarlo? Y ahí es lo importante. Yo tengo que empezar a trabajar esa diferencia. Cuando uno es el que lleva la contra en todo, ¿por qué lleva la contra? ¿Cuándo es tu decisión? ¿Cuándo es que vos decidiste hacer una cosa? Entonces,
Eso es lo que vamos a ir viendo también en el taller. Yo ahora le estoy dando punteos como para que tengan una idea y después en el taller vamos a profundizar, algunos temas. ¿Cómo es que tomamos conciencia de ese mandato? Bueno, hay dos formas en que vamos a actuar: por repetición o por oposición. ¿Cuándo es repetición? Cuando yo hago exactamente lo mismo que determinado ancestro. Vamos a suponer, mira, el ejemplo que le puse de mi abuela. Mi abuela docente, yo docente, estoy cumpliendo ese mandato por repetición. Si yo no hubiese estudiado para docente y ni siquiera me hubiesen alfabetizado, entonces sería por oposición, llevo la contra. Otro ejemplo muy común que podemos tener es, por ejemplo, mi papá es alcohólico, pero yo no te tomo una gota de alcohol, ni siquiera te huelo el alcohol del vaso. Entonces, no, yo no soy alcohólico. Pues sí, lamento decirte que sí sos alcohólico. Estás oponiéndote a ese mandato de alguna manera. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que si un día probaste, vas a hacer exactamente lo mismo. Entonces, eso es por oposición. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer que es por oposición y entonces sanar esa herida y empezar a trabajarlo. A mí me pasa, por ejemplo, mis padres, mi papá ya no está, pero mi mamá y mi papá también lo era, fumadores. Mi mamá creo que hasta más que mi papá. Y a mí me quedaron muchos recuerdos de eso, muy feo, muy desagradable, y a eso le vamos a agregar que tuve a los 18 años EPOC de no fumadores. Yo jamás en mi vida probé un cigarrillo. Hoy en día, si alguien me dice, ¿me alcanzás ese paquete? Yo le digo, no, no puedo. Yo no lo puedo agarrar de la manera que agarro. No es que no puedo agarrar el cigarrillo, no puedo agarrar el paquete. Si alguien me manda a comprar, más vale que el kiosquero me lo meta en una bolsa y si es posible en 2 o 3 bolsas y yo lo traigo de la puntita así, lo voy a traer porque no lo puedo. No, es intolerable para mí. Y ahora aguanto que fumen cerca mío. Antes ni eso podía. Ahora yo sé que es algo que tengo que sanar, porque sé que no es que yo no soy fumadora, es que sé que estoy repitiendo un patrón desde la oposición. Como a mí no me interesa por ahora sanarlo, entonces lo dejo ahí. Sanaré otras cosas. Después volveré sobre eso si me da el tiempo, la vida. Pero yo elijo, no me parece importante porque hoy por hoy yo no fumo y la verdad es que al ritmo que voy, si no puedo ni tocar el paquete, difícilmente alguna vez lo agarre. Ahora, tenemos que hacer consciente por qué soy la oveja negra y qué patrones son los que yo estoy cumpliendo al ser esa oveja negra. Tengo que ser consciente si de lo que hago lo hago porque rebeldía, porque soy rebelde, o porque realmente quiero hacer otra cosa. Es empezar a cuestionarme, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Porque soy rebelde o porque realmente quiero hacer? Eso me va a ir dando pautas y tengo que ser realista. Entonces, bueno, es eso. Vamos a hablar un poquito perdón que habla así todo muy rápido, pero les repito, si hay preguntas yo se las estoy leyendo porque estoy viendo la pantalla, así que escriban, no hay ningún inconveniente. Lo otro que tenía ganas de hablar de ustedes es hablar un poquito del inconsciente. Hay 3 tipos de inconsciente, que es por donde más o menos empecé a hablar. Tenemos el inconsciente familiar, tiene que ver con el inconsciente que nos dan nuestra familia, nuestros ancestros, y que surge desde el momento de nacimiento. A ver, acá lo tengo mejor anotado, que lo tengo desde el proyecto sentido ya, de alguna manera, desde el vientre de mi madre se me está formando con ese inconsciente familiar. El proyecto sentido me va a dar
esa idea de por qué, por qué fui gestada. Algo que quiero que quede claro en este sentido, después vamos a volver a hablar del proyecto sentido. Seguramente mañana voy a hacer un vivo como este y vamos a hablar también de eso, más precisamente. Pero el proyecto sentido me va a decir, va a partir de una base, y es que, vieron que es muy común, viniste por accidente. No, ninguno de nosotros nació por accidente. Todos fuimos programados. Puede que no hayamos sido planificados, pero sí no vinimos por accidente. Vinimos porque tenemos una función que cumplir en este clan. Aún cuando seamos producto de algo tan cruel como una violación. Fuimos programados de manera inconsciente, no consciente, pero fuimos programados. No vinimos por accidente. Ninguno de nosotros es un accidente. El universo no tiene accidentes. Es perfecto. Entonces, acá no hay accidentes. No fuimos planificados, pero accidente no. Tenemos una función que cumplir y es algo que tenemos que sanar. Entonces, eso tiene que ver con el inconsciente. La conciencia en un feto sufre un conflicto entre crear e imitar. Cuando aún no nacemos, lo primero que tenemos, lo primero que formamos es conciencia. Jodorowsky en su libro hace una paradoja que, bueno, que es un poco larga de contarla, pero que básicamente habla de que si nosotros miramos un huevo que está en pleno proceso de gestación a trasluz, vamos a ver que hay un puntito rojo. Y comienza todo a gestarse. Bueno, él dice que en nosotros ese puntito rojo es la conciencia. No es que tenemos cerebro y después conciencia, no, es que tenemos conciencia y a partir de ahí se genera todo el resto. Entonces, esa conciencia empieza a sufrir una especie de conflicto interno en el que, ¿qué va a hacer? ¿Va a crear o va a emitir? O sea, va a imitar, perdón. Si nosotros no somos parecidos o somos poco parecidos a nuestros padres, a nuestros abuelos, entonces la conciencia natural ganó la pulseada. Y vamos a estar bastante separados del clan. Muy probablemente seamos las ovejas negras del clan. Si nos parecemos a nuestros padres, a nuestros abuelos, entonces es que el clan ganó. Y ahí vamos a empezar a imitar, ya sea por oposición o por reproducir exactamente lo mismo. El clan entonces actúa como un organismo cuando actúa como un organismo único. Entonces, cuando uno de sus miembros experimenta un cambio, el que sea, el conjunto reacciona de manera positiva o de manera negativa. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque no sé si ustedes notaron, pero en el grupo, cada vez que yo explico algo del clan, salen 2 o 3. Y es natural que así sea. No estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal. Es natural que así sea. Porque cada uno de nosotros tenemos un tiempo para nuestra evolución. Trabajar nuestro árbol genealógico es un paso de evolución, porque es un paso a ser de alguna manera un poco más individuos. No vamos a ser individuos completos, un poco más individuos. Y no es fácil. El clan de distintas maneras nos va a decir, no es por ahí, no es por ahí, no es por ahí. Yo tengo o tenía muchos conflictos con mi madre. Muchos de ellos ya los sané, otros no.
todavía me lleva tiempo. Cada vez que intento irme para a trabajar el plan de mi mamá, de mi papá, vuelvo con mi mamá porque algo surge de ahí. Es muy difícil. Pero bueno, lo hago. Pero hay algo que yo no quería hacer y que es mi proyecto sentido. Mi proyecto sentido, el saber para qué me gestaron, por qué me gestaron. No lo quería hacer, me lo negaba. Hasta que hace unas pocas semanas, cuando tuve que dar mi examen de diplomado, tuve que trabajar mi proyecto sentido. El examen era en grupos y mis compañeras de grupos empezamos a trabajar y dije, yo nunca hice mi proyecto sentido. Y me dijeron, ¿por qué no lo hiciste? Y mi pretexto fue muy simple, porque no tenía con quién hacer el protocolo. Y las chicas me dijeron, no te preocupes, nosotros te ayudamos. Y yo le dije, sí, cuando quieran. Y me dijeron, no, ahora. Y yo me quedé y les iba a decir que no, pero es que, a ver, mi sentido de responsabilidad ni siquiera fue mi decisión, fue mi sentido de responsabilidad. Decía que tenía que hacer mi proyecto sentido porque si yo no hacía mi proyecto sentido, las iba a perjudicar a ellas a la hora del examen final, porque era un examen en grupo. Yo tenía que tener mi parte hecha. Entonces, esa noche, en medio de un Zoom, entre 3 de las chicas y yo, éramos 4, me hicieron mi proyecto sentido. Es un protocolo que se hace una meditación y es una conexión de alma a alma. Y en esa meditación me conecto con el alma de mi papá, me conecto con el alma de mi mamá. Hubieron cosas de mi papá que me sorprendieron porque no las sabía, como por ejemplo que esperaba un varón, y realmente cuando yo analizo todo lo Marte que tengo en mi carta natal, ya sabemos de dónde viene. Me sorprendió, pero también me sorprendió el proyecto de sentido de mi mamá, pues yo siempre sentí que ella no me quería. Entonces yo me esperaba que el proyecto de sentido me dijera que no me quiere. Y sin embargo no dijo eso. Lo que hubo ahí fue nada. Y es nada. No es amor, no es odio, no es desprecio. Es nada. Es vacío, absoluto. Una carencia de todo. Y eso, ustedes no tienen idea de lo que es sentir la nada. Uno puede decir muchas cosas, pero sentir la nada es indescriptible. De verdad que no hay forma en que le pueda decir lo que es sentir la nada. Y entonces entendí el por qué ella se comportaba como lo hacía. Porque debió haber sido tremendo para ella con esto que dice la sociedad de que las madres tienen que ser así, asá, del otro lado, perfectas, divinas. Y ella no era nada de eso. Y ella no sentía nada por mí. No sentía odio, no sentía rencor, no sentía amor, no sentía desprecio, no sentía nada por mí. Yo era algo que ella escupió y listo. Entonces debió haber sido tremendo para ella eso. Algo tenía que hacer. Algo tenía que hacer. Entonces algo tenía que demostrar y demostraba lo que le salía. Entonces, trabajar mi proyecto sentido me hizo entender algunas cosas y me hizo ponerme en su lugar y decir, ok, ya está, ya te entiendo. Pero fíjense que me llevó 2 años poder hacer mi proyecto sentido y lo hice casi que obligada. Entonces, así sucede con todo nuestro árbol genealógico. Siempre que queremos algo se nos traba y nos vamos, no tenemos tiempo, no encontramos información, miles de cosas. Así que eso es lo que Jodorowsky llama trampa. La trampa es el no podés, porque si podés, te liberás. Y el árbol no quiere que eso suceda. Entonces, ojo con eso. Trabajemos muy bien la trampa. El clan, como dije, actúa como un organismo. El ser esencial se desarrolla cuando el hombre se corre de sus limitaciones culturales
y se transforma. Deja el sufrimiento inicial del clan y lo transforma en una energía inconsciente. ¿Qué significa esto? En una energía consciente, perdón. ¿Qué significa esto? Cuando yo entiendo qué función estoy cumpliendo en el clan con respecto a fulanito, con respecto a menganito, porque también es eso. Con uno podemos cumplir una función, con otro podemos estar cumpliendo otra. Ojo con eso. Y el ser cultural está formado por quienes nos indujeron, nos educaron sobre las proyecciones, sobre lo que han hecho familiares, eh, la religión, el contorno social, el contorno político, el contorno histórico. Eso es nuestro ser cultural. No es lo mismo, como dije, la costumbre de un católico, sí, no es lo mismo un católico que un evangélico, y uno es lo mismo un católico español que un católico mexicano que un católico argentino. Entonces, eso es lo que nos va haciendo nuestro ser cultural. El cerebro tiene que cumplir determinadas predicciones y que están transformadas en el inconsciente en órdenes y actúan, dice, sobre el individuo como maldiciones que exigen que las cosas sean de alguna manera. Si no estudias, nunca vas a ser alguien en tu vida. ¿Vos querés ser músico? ¿En serio querés ser músico? Eso no da plata, te vas a morir de hambre. Y por ahí son músicos de la hostia. Yo conozco chicos que son músicos de la hostia y efectivamente no salen adelante. Porque ahí tenemos esas limitaciones. Claro que sí, claro Jenny, esa es la trampa, que tenés que hacer y no lo podés hacer. Así que sí, ojo con eso. Es cuestión de insistir, de buscarle la vuelta, porque tenemos que salir de eso. Y cuesta, de verdad que cuesta. Yo amo esto y me formo porque me gusta, porque además, como dije, la raíz empezó con una patología que está ahí detenida en el tiempo, porque y aun cuando yo sé que de eso depende mi vida, aún así me quedo parada más de una vez. Ahora, por ejemplo, empiezo en enero, voy a empezar un máster internacional. Me costó mucho juntar el dinero para pagarlo, pues es muy caro, está en euros y es mucho dinero para nosotros los argentinos, pero bueno, lo tenía el dinero. Me voy para inscribir, me mandan el link para pagarlo y dije, ahora lo pago y te mando el... Y a los 2 días me dicen de nuevo, mira, te sigo guardando. Y dije, uy, sí, ahora llego a mi casa y te hago el depósito, perdón, pues no, me colgué. Ayer me dijeron, no te podemos seguir guardando el lugar. Y le dije, ¿sabes qué? No, por favor, dame 2 segundos que te lo mando. Y ahí lo hice. Estuve a punto de perder mi lugar para el que trabajé porque no hacía un depósito de un dinero que ya tenía disponible para eso. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Y es lo que más quiero hacer. No es que no quiera, de verdad lo quiero hacer, porque es lo que quiero hacer del resto de mi vida. Entonces necesito formarme permanentemente, porque siempre salen cosas nuevas. Entonces, por favor, seamos conscientes de esto. ¿Por qué no puedo? ¿Qué es lo que me está impidiendo? Voy a trabajar sobre eso. Y si les pasa, escríbanme que vamos a ver cómo lo podemos. Si yo puedo ayudar, cuenten conmigo. Entonces, estas son las limitaciones, tenemos entonces, como dijimos, el inconsciente familiar, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El inconsciente personal es el mío, el inconsciente familiar, el de mi ser escogido, y el inconsciente colectivo es el social, el cultural y el geográfico.
cuando yo descubro cuál es mi inconsciente familiar, me voy a dar cuenta que estoy viviendo una historia que no es mía, que no me pertenece. Cuando, en mi caso personal, por ejemplo, esta enfermedad, este síntoma que era de mi papá y que dice mi clan que yo soy heredera. Entonces, no es mío, no me pertenece, es tuyo, te lo devuelvo. Y ahí quedó. Y hasta ahora está ahí, estancado. No está sano, no estoy diciendo eso, está estancado. Pero a mí nunca me van a escuchar decir mi tal cosa. No, no es mía, es de mi papá. Y adoro a mi papá. Y no tengo nada que decir, pero es de mi papá, no es mía. Yo no se la voy a solucionar, no puedo. Entonces, ¿cómo estamos en el clan? ¿Quiénes llegamos a ser? ¿Quiénes, a ver, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Quienes llegamos a tomar conciencia de esto, quienes llegamos a empezar a trabajar con nuestro árbol genealógico, quienes empezamos a trabajar nuestro clan, estamos en el despertar de la conciencia. Si yo no estaría trabajando la evolución de mi conciencia, no llegaría a esta instancia. Sepan eso. Este es un proceso de evolución. Si yo no inicié este proceso, no voy a llegar a comprender la importancia de trabajar mi clan. Y si yo llegué a ese proceso, voy a encontrar voy a ver esa importancia y voy a encontrarme con las trampas. Tengo que aprender a reconocer las trampas. La creencia son los límites. Entonces, ya para último, como para ir cerrando, les voy a pedir un ejercicio. Después lo voy a poner también en el grupo. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer una lista. Vamos a tomar una hoja de papel, 2 hojas de papel. Acá yo tengo 1 o 2 hojitas de papel. La vamos a doblar. Así. Del lado izquierdo, acá, vamos a empezar a escribir todas las creencias limitantes que tenemos y las maldiciones, las muletillas. Creencia limitante. Si no estudias, no vas a ser nadie en la vida. Vayan diciéndome ustedes cuáles ustedes tienen, así me ayudan. Una creencia limitante. Una muletilla. Al que madruga, Dios lo ayuda. Miren, en mi experiencia, yo conozco muy pocos ricos, muy ricos, que se levantan muy temprano. Más bien ellos se acuestan cuando los trabajadores se levantan. Y conozco muchísimos trabajadores que se levantan a las 5 de la mañana y se van a dormir a las 10 de la noche y trabajaron todo el día y nunca tienen nada, siempre están igual. Y el otro se levantó se durmió a las 5 de la mañana y se levantó a las 12 del mediodía y siempre tiene cada vez más. Entonces ahí al que madruga Dios lo ayuda, como que no estaría siendo muy coherente que digamos. Pero bueno, ahí está. Otras creencias limitantes. Nunca vas a hacer una maldición, nunca vas a hacer nada en la vida. Y así, sucesivamente, hay un montón. Hagan una lista del lado izquierdo, una lista de todas las creencias limitantes. Solo las creencias limitantes. Vamos a hacer este ejercicio y en la semana le voy a ir diciendo cómo vamos a seguir. Por ahora, pero solo del lado izquierdo. Este lado lo van a dejar en blanco porque después vamos a hacer otra cosa. Pero hoy vamos a poner acá todas nuestras creencias limitantes y las voy a escribir acá. Creencias limitantes. Si lo quieren y pueden escribir con negro, mucho mejor. No es importante, pero puede servir más. Escriben con negro, creencias limitantes, todas. Y mañana se le ocurre otra y las vuelven a escribir. Y así, escriban.
todas las creencias limitantes que se les ocurra. Y esto, cuando terminemos el taller, vamos a hacer un ejercicio que les voy a enseñar para romper con todas esas creencias limitantes y vamos a cerrar este ejercicio. Pero empiecen a hacerlo. Sin esfuerzo no conseguirás nada. Sí, sí, María José. Y entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde es el esfuerzo? ¿Cuál es el límite del esfuerzo? Siempre es poco. En realidad yo no tengo nada porque no me esfuerzo. ¿Cuánto más me tengo que esforzar? Hay un montón. Así que, por favor, hagamos esta lista, tomemos conciencia y a ver qué podemos ir haciendo. ¿Tienen alguna pregunta de todo lo que me hablé? Porque hablé sin parar, perdón. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Jenny. Me alegra que te sirva. Ojalá podamos. Gracias, Rodri. A ver. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, vamos a ir cerrando. Y bueno, en el grupo les voy a explicar igual la tarea. Esto va a quedar grabado en mi Instagram. Después se los voy a compartir en el grupo. Pueden compartirlo, todo lo que quieran. Mañana vamos a hacer otro. Probablemente mañana es lunes. Sí, trataré de que sea más o menos a esta hora. Sí, sí, Oli, tengo algunos libros. Me voy a fijar y después te los mando. Eh, a ver, el otro día cuando charlábamos un poquito, utilizo mucho Alejandro Jodorowsky. Esto que acabo de dar es Alejandro Jodorowsky sobre todo, pero después cuando empiezo a profundizar en lo que es transgeneracional, sigo a Salomón Sela. Algo también de Henry Cordera, pero me gusta mucho más Salomón Sela porque es mucho más, a ver, menos teoría, más práctica. Entonces es como más fácil de poder entender, porque a veces la teoría en este aspecto es un poco compleja y me gusta, pero la práctica está bueno. Sí, hay muchos temas, o sea, en Alejandro Jodorowsky, por ejemplo, eh, bueno, la metagenealogía, yo le decía que la información que faltaba la íbamos a buscar en el tarot, por ejemplo. Me va a ser muy difícil poder explicarles tarot en 3 días, como para que vean cómo lo van a utilizar, pero sí cuando haga el taller completo voy a enseñar tarot evolutivo, meramente evolutivo, para que se pueda trabajar esto. Y la verdad, a ver, esto yo lo trabajo personalmente, eh, lo trabajo con el Marsella y ahora algunas cosas también las hago con el Reader, pero hay una parte que es la de armado del árbol genealógico, solo utilizo arcanos mayores de Marsella, solo Marsella. Pero ahora estoy investigando mucho a Crowley, eh, y estoy muy enamorada de él. Y la verdad es que es grandioso para trabajar esto. Pero bueno, estoy en pleno estudio, me falta todavía. Hola, hola Silvia, está perfecto. La bibliografía, por ejemplo, bueno, esto que estoy viendo ahora es Metagenealogía de Alejandro Jodorowsky, eh, y su compañera, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo ahora el nombre, perdón. Eso es de ellos. Después, bueno, todo lo que es transgeneracional lo trabajo con Salomón Sela, principalmente, ¿no? Hay otros autores. Y después, bueno, por ejemplo, las constelaciones también elijo con quienes trabajarla, pero tengo bibliografía, se los voy a ir mandando de a poco. Así que bueno,
nada, ¿alguna pregunta? ¿Quedó más o menos claro? Bueno, hoy no saqué mi tarot, no era la idea trabajar en tarot, pero sí, bueno, hablar de esto. Bueno, un gusto que hayan estado, muchísimas gracias por estar. Cualquier duda que surjan, pueden escribir por el grupo, no hay ningún problema. Si alguien de los que estuvo escuchando no está en el grupo de WhatsApp, lo voy a aclarar. Voy a dar un taller gratuito de 3 días sobre metagenealogía. Es la presentación a un taller mayor que voy a empezar en enero, pero en esos 3 días básicamente vamos a mínimamente aprender cómo armar un árbol genealógico, cómo usar esa información y vamos a poder ir viendo algunas cosas que les va a poder ser útil como para trabajar su propio árbol. Va a faltar, obviamente, pero bueno, 3 días es como medio poco. Igual, si bien seguramente la primera clase la vamos a tener el día miércoles, estoy buscando horarios porque estoy viendo para Argentina 20 horas, pero me parece que el seminario que yo voy a empezar internacional eh, en enero va a tener una primer clase introductoria y si me tengo que fijar el cronograma que me mandaron, pero me parece que es este miércoles. Si es así, lo voy a suspender y lo voy a llevar para el día siguiente. Mil disculpas, pero eso es importante. Entonces, nada, pero sí a partir de hoy ya les doy esta tarea y a partir de mañana les voy a ir subiendo otras cosas como para que ya vayamos viendo y trabajando y se nos haga un poquito mejor. Voy a hacer también otro vivo en Insta mañana como este, como para que vayamos viendo, probablemente a la misma hora, 16 horas Argentina. ¿Qué más les iba a decir? Y bueno, lo que estaba diciendo, si alguien no está en el grupo de WhatsApp, no sabe de lo que estoy hablando, me puede escribir por privado y les voy a mandar el enlace para que se incorporen al grupo donde vamos a tener las clases gratuitas, que van a ser vía Zoom. Así que, bueno, gracias a ustedes por estar ahí. Muchísimas gracias de verdad. Y bueno, son libres de compartir y de invitar a todos los que a ustedes les parece, porque bueno, me parece que es importante trabajar estas cosas. Así que muchísimas gracias a todos. Un abrazo.